Los saludo, Martín Van Dam, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Nos escuchás? Ahí está. Sin audio. No te escuchamos. Les decía, bueno, a ver si lo pueden conectar con el audio a Martín. Vamos a hablar de la inflación bajo la alfombra en relación a los números que dio a conocer el gobierno, el INDEC, acerca de la inflación del último tiempo. Por ejemplo, ahí está, mejor, ya estaba empezando a hablar yo. Martín, gracias por atendernos. ¿Todo bien? No, por favor, gracias a usted. Sí, sí, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Siempre que hablamos es para hablar de malas noticias, pero bueno, toca Y ponerle lamentablemente datos. sí, pero bueno, tiene que ver con la situación económica que vive el país. Sí, y no podemos esconder nosotros bajo la alfombra, como dicen desde CEPA que el gobierno está escondiendo la inflación. ¿Por qué es el título del último informe, la inflación bajo la alfombra? Porque hay que explicar una cuestión metodológica para que esto se entienda. Bien. El IPC, el índice de precios al consumidor, que es lo que nosotros conocemos como inflación, en realidad es un índice que se compone de la evolución de los precios de bienes y servicios que está basado en una canasta. Es decir, el INDEC lo primero que hace es encuestar a las familias y preguntarles en qué gastan, ¿no? Ujú. Habitualmente en sus hogares. Entonces, en función de esas encuestas, dice, bueno, el 10%, estoy poniendo un ejemplo, Sí, ¿no? sí, Solo sí. para que se entienda. El 10% lo gasta en servicios públicos, el 20% lo gasta en alimentos. Y dentro de alimentos, dentro de ese 20%, un 5% es carne y así sucesivamente. Entonces, en función de esa encuesta se arman los ponderadores, que es justamente la evolución de qué Ay, qué lástima la conexión. Nos estaba el índice explicando. Ahí está, general listo, ahí está. que finalmente conocemos. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, al final, pero estabas explicando cómo se construyen los ponderadores de acuerdo a la encuesta que responde la gente, de cuánto destina de sus ingresos para pagar Claro, cada entonces rubro de su vida. le doy un ejemplo. La carne es un 12% del índice, es uno de los alimentos que más impacta en el índice de precio al consumidor, con lo cual, si la carne aumenta, supongamos, en un 100%, no es que el índice aumente un 100%, solo aumenta en un 12%. ¿Se entiende? Bien, sí, 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 sí. Espectacular. Perfecto. Bueno, entonces, hay una discusión respecto de cuál es la encuesta de gasto de consumo de los hogares que se utiliza para el índice de precios, porque en realidad el INDEC viene utilizando una encuesta que es del año 2004-2005, es decir, una encuesta en la cual no solo nuestros consumos son diferentes a los que tenemos en la actualidad, sino que además el peso que tienen esos consumos cambió. Claro. Te doy un ejemplo muy claro. En 2004 y 2005 los servicios públicos estaban altamente subsidiados, pagamos muy poco, con lo cual, digamos, el impacto que tenía una evolución de los precios es muy menor a las que tiene en la actualidad. El Fondo Monetario Internacional y muchos economistas ya le venían pidiendo al gobierno nacional que pasara de utilizar los ponderadores de esa encuesta de 2004-2005 a la más actual que tiene el INDEC, que es la de 2017-2018, justamente para que el IPC se pareciera más a la evolución de los Claro, precios reales. Por eso pasaba a veces que el índice daba abajo y la gente decía, che, pero a mí yo siento que la inflación es más alta que lo que me claro. están diciendo. Bueno, el gobierno se comprometió a utilizar la nueva encuesta a partir de enero de este año. Sin embargo, a 4 días que se diera a conocer el índice de precios de enero, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, decidió dar marcha atrás con esa decisión, lo que le costó el puesto, ustedes recordarán,
al entonces director del INDEC, que era Marcos Labaña, Claro. que se fue muy enojado porque decía, no, pará, habían prometido que íbamos a hacer esto y ahora da marcha atrás. Que a todo esto es muy poco serio, La explicación incluso que dio para el Caputo en ese Fondo momento, y Monetario ahora vamos a los datos. Internacional. Digo, es muy poco serio que no se haya actualizado eso estando anunciado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la explicación que dio Caputo en su momento, que es muy poco creíble, es que no quería cambiar el índice porque después si la inflación bajaba, la gente iba a decir que era por el cambio del índice y no porque había bajado la inflación. Claro. El verdadero motivo, y ahora lo vamos a ver con números, el verdadero motivo por el cual no quisieron implementar el cambio de la canasta de consumo de los hogares Ujú, es que sabían que iban a haber aumentos de los servicios públicos, porque son los denominados regulados, ujú, los que es el gobierno el que decide en qué medida aumentan, y como la nueva canasta los servicios públicos tienen un impacto mayor que en la vieja canasta, no querían que la inflación se les disparara. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los cálculos que estamos haciendo. a ver. La inflación de febrero, que se dio a conocer en marzo, dio un aumento de 2,9%. ¿No es así? Ujú, En el índice general. Bueno, eso es con la canasta vieja. Si se hubiese duplicado la canasta nueva, hubiese dado un 3%, es decir, una diferencia de 0,1%. Pero ¿qué pasa si aplicamos la canasta nueva, por ejemplo, a el bimestre? Ya estamos hablando de una diferencia de 0,2%. Pero claro. además, si lo aplicáramos retroactivo, fíjate la diferencia, porque vos sabés que si hay algo que aumentó durante la era Milei, fueron los servicios públicos Ujú, gracias justamente a la eliminación de subsidios. Bueno, con el IPC oficial, desde que asumió la presidencia Javier Milei, la inflación fue del 280%. Si bien. hubiesen utilizado los ponderadores nuevos, la inflación habría sido del 324%, es decir, Ah, casi bastante más. 44 puntos de diferencia entre una y Claro, otra inflación. claro. Básicamente eso es lo que quieren evitar, porque además, también hay que decirlo, esto tiene impacto en otras discusiones que hay, que es, por ejemplo, la siguiente. Si uno mira cómo fue la evolución de los salarios registrados en relación a la inflación, Ujú, hay que decir que con la inflación oficial, el conjunto de los trabajadores, o digamos el promedio de los salarios de los trabajadores registrados, perdieron un 7,1% en relación a la inflación, ujú. desde que comenzó el gobierno de Milei, es decir, desde noviembre de 2023. Si se utilizara la inflación con la nueva canasta, ya la pérdida del poder adquisitivo de esos salarios sería del Uf. 16,5%. Imaginan en una ¿Qué paritaria es lo que termina que sintiendo? ¿Qué obviamente, es, digo, se acerca mucho más eso a lo que siente el laburante que lo que te dice el gobierno? exactamente, exactamente. Digo, la carne Lo mismo pasa con 25 lucas está prohibitiva ya. Y eso no, Sí, no, sí, no lo por ve supuesto. uno en el IPC de Caputo, en el índice de precio de No, Caputo. y después también hay otra cosa, Fran, que me parece que es importante mencionar, Ujú, que es que en realidad hay tantas inflaciones como personas hay en el mundo. exacto. ¿A qué me refiero con esto? Vos decís, no, pará, si la inflación es una sola, sí, es cierto, pero la inflación esta encuesta de gastos de consumo de los hogares, obviamente es un ponderado de un consumo estándar o promedio de los hogares. Pero obviamente la clase media, supongamos, gasta más en ciertas cosas que lo que gastan los sectores populares. Por Ujú, ejemplo, si aumentan la cuota de los colegios, aumentan los alquileres, en una de esas le pega más en la clase media. Si aumentan los alimentos, más que otras cosas, le pega más a los sectores populares y así sucesivamente. Y te voy a dar un ejemplo. Fíjate vos cómo han aumentado algunas cosas por encima de la inflación promedio. Y te voy a dar datos del NOA como para acercarnos un poco más a lo que nos pega regionalmente. bien.
En el NOA, la inflación de febrero fue del 3,5%, no del 2,9%. Es decir, ya fue bastante más elevada que la nacional. Y en la interanual tenemos un aumento del 33%. Pero fíjate que en febrero dijimos 3,5% de aumento, pero Ujú. lo que es servicios públicos, electricidad, gas, etcétera, subió un 11,7% en un mes. Claro, 11,7%. Es decir, si vos tenés un gasto importante en servicios públicos, tu inflación la vas a sentir más claro. fuertemente. Transporte. El transporte en el NOA subió un 8,8% también en febrero. Mucho más, muy por encima de la inflación. Si vos usás mucho transporte público, lo vas a sentir de otra manera, Claro. ¿no? Esto para dar algunos ejemplos. Y yo insisto con dos elementos que por ahí no se están viendo tanto y que están teniendo inflaciones muy, pero muy por encima, aumento de precios muy por encima de la inflación. En el NOA, la que pica en punta es el alquiler. Los alquileres, escuchá, Fran, este dato, se A ver. duplicaron en un año. Fu. Se duplicaron, ¿no? Entonces, si vos no tenés vivienda propia y pagás un alquiler, obviamente que te va a aumentar considerablemente, porque estamos hablando de una inflación del 33% Ujú. y a vos te duplicaron el alquiler, con lo cual, obviamente tu paritaria está más a tono con el 30%, Claro. el 33%, el peso que va a tener el alquiler en tu economía va a ser mucho más fuerte. Eh, y esto, y aprovecho para decirlo, no sé si te acordás que en la apertura de sesiones del Congreso el presidente dijo que gracias a que habían derogado la ley de alquileres, había más oferta de inmuebles y habían bajado los alquileres. No Ujú. es cierto. Para nada es cierto. Estoy mostrando 97% de aumento en un año de alquileres en el noroeste. Sí. Y el segundo rubro que más aumentó en el NOA en el Ajá. último año es educación. Si hablas con cualquier padre o madre que lleve a sus hijos a un colegio privado, te van a decir lo difícil que está pagar la Ujú. cuota de los colegios Sí, sí, hoy sí, día. sí. Yo hablé antes de ayer con el presidente de la Asociación de Colegios Privados, con Pablo Pereira, y nos decía que efectivamente se han visto obligados a aumentar muy por encima de la inflación las cuotas de los colegios y que están sufriendo la pérdida de matrícula, porque muchos chicos Sí. obviamente se están en el sistema Sin duda. público. Escuché esa nota, leí la nota, leí un extracto de la nota y hablaba de que marzo viene con 20-30% las cuotas de aumento en los colegios. 20% con respecto a diciembre, Claro. pero de marzo a marzo 60% aumentaron las Wow. cuotas de los colegios. Esto dicho por el presidente de la Asociación de Colegios Privados, Claro, ¿no? claro. Es una locura. Martín, ¿dónde te puede seguir la gente? Debutaste con Bueno, un programa, estaría lindo que lo contés. los informes de CEPA Sí, están en centrocepa arroba, punto com.ar, perdón, bien. centrocepa.com.ar. Ahí pueden seguir todos los informes, que hay informes de distintos temas, obviamente todos económicos. Y después, bueno, yo aprovecho para pasar el chivo, estoy Sí, pasalo, pasalo. participando del programa N&N, que está en Aries todos los días de 9 a 11. Bien, con Natalia Neto y Silvia Noviaski, ¿verdad? Y Mayra López, Y así Mayra es. López, bien. Bueno, Martín, te agradezco un montón que hayas podido atendernos un ratito para hablar de la inflación bajo la alfombra y cómo está afectando mucho más de lo que dice el gobierno, la verdad, con Así es, datos. gracias a ustedes por la invitación, como siempre un placer. Nos vemos pronto, gracias. Adiós.